Bienvenidos a la clase. Hoy vamos a hacer una introducción. Esto es una introducción a las leyes de Newton. Simplemente es como para recordar rápidamente los conceptos que hay detrás de las leyes de Newton del movimiento. Esta física clásica es la que va a dominar básicamente nuestras vidas. Nosotros estamos en esta escala. Ustedes probablemente en ningún momento se van a mover a velocidades cercanas a las de la luz, ni se van a volver como atómico para ver allá el mundo cuántico y todas esas vainas. Eso no va a pasar. Entonces esto es lo que va a describir su vida actualmente, real, acá, la que van a experimentar. Y eso lo hace chévere, eso lo hace fácil en el sentido en que ustedes lo ven, ¿sí? Es como algo interesante así. Ahora, lo que uno dice que es interesante, pues ustedes como que por dentro... Pero bueno. Hay tres leyes. Ahí me salió esta diapositiva ahí sin un pedazo, pero hay tres leyes. Estas son las tres leyes de Newton, ¿sí? La de la inercia, la que nos dice que la sumatoria de fuerzas es igual a masa por aceleración, realmente no es esta. Newton no la escribió así. Este es un caso específico, muy particular. Y la tercera ley, que es la ley de acción y reacción. La ley de la inercia, ¿qué nos dice a nosotros? La ley de la inercia nos dice que un cuerpo se va a seguir moviendo de la misma manera, a menos que haya una fuerza que le cambie su estado de movimiento. Y eso iba totalmente en contra de lo que pensaba, por ejemplo, Aristóteles. Y de la práctica, ¿no? O sea, ustedes, si yo lanzo esto acá, eso se va a quedar quieto. Yo no veo que eso se siga moviendo. Pero es porque yo no estoy teniendo en cuenta que aquí hay fricción. ¿Sí? Entonces, miren, hubo un experimento que hizo Galileo Galilei, que es el que está mostrado ahí en esa figura, utilizando una rueda que al rodar, la rodadura de un cuerpo disipa menos energía que el deslizamiento. ¿Sí? Por eso muchas cosas tienden a rodar, lo esférico tiende a rodar. Entonces, él observaba, por ejemplo, en esta curvita, que cuando lanzaba en esa rampa, esa pelota, la pelota subía más o menos a la misma altura. Estamos asumiendo que no hay pérdida casi de energía, obviamente, que no hay fricción, ¿sí? Porque si hubiera... Siempre hay pérdida. El solo hecho de que esto ruede hace como un ruido, ¿sí o no? Eso ya es pérdida de energía. Eso se calienta un poquito, hay pérdida de energía. Pero más o menos llegaba a la misma altura en el experimento. Y él observaba una cosa, él observaba que si ahora no tenía esa misma trayectoria inicial, sino que la hacía un poco más alargada, volvía a la misma altura. Y entonces si la hace más alargada, digamos acá, ¿sí? Volvía a la misma altura. Y miren que entre más lo hace alargado, siempre llega a la misma altura, pero cada vez tiene que recorrer como más distancia horizontal. Entonces él se preguntó, ¿qué pasa si yo la vuelvo horizontal? O sea, como que ¿qué pasa si es tan largo este palo, tan largo que yo lo veo plano? ¿Sí? Que está en el infinito. No se detiene. La partícula no se detiene. Y eso iba en contra completamente de lo que pensaba la gente, que las cosas se tenían que detener. Y esto no se va a detener a menos que haya una fuerza que la detenga, ¿sí? Sin pérdidas de fricción. Entonces por eso la gente decía, pero mire, si la Tierra está rotando, entonces una manera muy fácil de viajar sería que yo salte y la Tierra entonces pasa por debajo mío y caigo más adelante, ¿sí? Entonces así llegamos a otros sitios. Porque la gente no tiene el concepto de inercia. ¿Por qué se mueve, por ejemplo, una flecha? ¿Sí? Yo cuando lanzo una flecha y la suelto, la gente pues al no tener el concepto de inercia, de que los cuerpos se siguen moviendo a menos que haya una fuerza que le cambie eso, no entendían cómo se movía una flecha. Entonces se hacían unos modelos de cuando la flecha iba así, el aire que estaba aquí era desplazado y eso empujaba un aire atrás que empujaba la flecha. Y se hacían unas vainas así para poder entender por qué las cosas se mueven, ¿sí? Porque no se entendía cómo se puede mover algo que no tenga contacto, porque todo lo pensamos como fuerzas de contacto. Entonces la inercia, el concepto de inercia fue algo muy difícil. Ya para ustedes es sencillo. Ustedes van en un carro y el carro frena y se van para adelante. Tienden a conservar su estado de movimiento. Acelera mucho, se tienden a ir hacia atrás. Un Tesla, por ejemplo, está capado en su aceleración porque puede acelerar tan rápido que les puede romper el cuello. Si uno le dejara completamente con la potencia que tiene un motor de esos. ¿Sí? Entonces el concepto de inercia es ese. Por ejemplo, cuando ustedes se secan las manos, están utilizando la ley de la inercia. Porque ustedes tienen agua y ustedes cuando hacen así, ¿qué hicieron? Están así, se está moviendo el agua con la mano y cuando frenan la mano repentinamente, frenaron la mano, pero no frenaron el agua. Entonces el agua, ¿qué hizo? Se fue. Por ejemplo, aquí está. Antes de volver acá. Esto es un ejemplo de inercia. ¿Dónde está?
Acá. Los frenos están puestos en las llantas, pero el bloque no tiene frenos. No se le atrevencia nunca a un camión. Un camión no puede frenar en seco. Cuando ustedes van en Transmilenio y frenan un Transmilenio, ¿qué le pasa a la gente? A mí esta mañana me cayó una señora, pobrecita, me cayó encima, porque ella, es que también a veces falta como cancha, ¿no? Porque cuando uno está agarrado en Transmilenio y la dirección va hacia allá, uno no pone los dos pies horizontales, ¿sí o no? Uno pone un pie un poquito atrás y un pie un poquito adelante, porque si llega a frenar o acelerar, eso me da impulso. Pero si yo estoy con los dos pies horizontales, ¿qué me sostiene? O sea, ¿qué es lo que ustedes sienten cuando va a frenar? Tratan de mandar un pie adelante, ¿cierto? Para que les genere como esta dirección y ustedes puedan frenarse, pobrecita. Menos mal no se cayó. Esto pasa acá. Entonces, pero dices, ¿qué cree que lleva vacas? No, la ley de la inercia. Sí, o sea, tienen que ustedes agarrarse y demás. Y por eso los camiones no pueden frenar en seco. ¿Listo? No pueden frenar en seco, entonces tengan cuidado. Entonces la ley de la inercia es que el cuerpo se mantiene en movimiento a menos que haya una fuerza. Claro, si aquí no hubiera fricción, ¿cómo hago para que no haya fricción? Le echo aceite para disminuir la fricción. Hago un colchón de aire. Cuando ustedes juegan con esos disquitos, ¿se acuerdan? Esos disquitos que le pegan así para hacer gol al otro lado y el otro le pega y rebota en esas mesas. ¿Se han visto que eso tiene menos fricciones cuando le ponen el aire? Eso genera un colchoncito de aire, eso baja la fricción. Si esto yo lo tuviera acá, esta cosa se va a frenar mucho menos. ¿Sí? Entonces esa es la ley de la inercia. La segunda ley de Newton es la que nos permite resolver estos problemas. Yo voy a salirme un poco de los ejemplos, digamos, de los libros típicos como el Serway, y les voy a poner ejemplos de estos. Este es un ejemplo que se llama un ejemplo con ligaduras, porque a medida que este tractor está moviéndose hacia adelante, está moviendo esa cuerda de tamaño L, y esa cuerda de tamaño L está subiendo pues esos bultos, pero esos bultos no están subiendo a la misma velocidad que se mueve el tractor. Uno como que intuitivamente lo sabe, ¿no? Pero ¿cómo lo describo? Aquí nos toca derivar. Aquí nos toca calcular derivadas para encontrar esos movimientos, se llaman ligaduras. Pero la segunda ley de Newton me va a permitir a mí escribir todos estos movimientos. Ahora, miren, la segunda ley de Newton realmente como la escribió Newton en los principios de matemática, él la escribió así. Esta es la segunda ley de Newton, de verdad, la verdadera. Ustedes los han timado. ¿Alguien sabe qué es P? ¿Nadie sabe qué es P? P se llama momentum. Y el momentum es masa por velocidad. ¿Listo? Cuando yo derivo un producto, la derivada de un producto es la suma, ¿sí? Saco el primero, derivo el segundo y más el primero, no sé qué. Entonces la vamos a aplicar acá. Masa por derivada de velocidad respecto al tiempo, esta es la primera parte, más derivada de la masa respecto al tiempo por la velocidad, ¿sí? Eso es esta derivada. Resulta que esta expresión es para masa constante. Cuando la masa es constante, este término se vuelve cero. Y aquí me queda pues masa por aceleración, porque la derivada de la velocidad, ¿qué es? La aceleración, ¿sí? Entonces esto es para masa constante, pero esta segunda ley de Newton la vamos a utilizar para casi todo, pero cuando ustedes entren, por ejemplo, a cohetes, en un cohete esto no les sirve. Un cohete es un sistema de masa variable, ¿sí o no? De hecho, en un cohete, yo no sé si ustedes saben, pero en un cohete, digamos que como hasta acá, espérense, todo esto es combustible. Y solamente esa parte de arribita es carga utilizable, ¿sí? Ahora, ¿será que en un futuro vamos a poder quitarnos eso? Probablemente no, porque ya vamos a ver cuando damos momentum. El hecho de expulsar ese gas es para empujar algo. Si yo boto esto hacia allá y estoy en hielo, yo me voy a mover un poquito hacia atrás. Ustedes han visto cuando las personas de pronto en un disparo hacia atrás se le mueve el arma, ¿cierto? Porque la bala sale con mucha energía en esta dirección, tiene mucho momentum, y entonces esto se va hacia atrás por conservación del momentum. Entonces el momentum me permite a mí entender esos sistemas de masa variable. ¿Se les ocurre algún otro sistema de masa variable? Que no sea un cohete. ¿Un qué? Un carro, por ejemplo, está perdiendo masa. Todo lo que tenga que ver con fluidos, ¿cierto? Yo puedo con agua empezar a empujar ese tablero. Sistema de masa variable. Está cayendo un fluido.
¿Qué más sistemas de masa variable? En las minas, por ejemplo, los carros que llevan material. Cuando les cae material, cambia la masa. En las plataneras, ustedes tienen un cinturón así que se está moviendo y cuando le cuelgan un racimo de plátano, cambió la masa, ¿sí? Todo eso son sistemas de masa variable. Entonces está la segunda ley de Newton, que la vamos a utilizar de esta manera. ¡Ojo! La segunda ley de Newton les dice la sumatoria de todas las fuerzas, sumatoria, igual a masa por aceleración. Esta fuerza que yo puse acá es fuerza neta, que es la sumatoria de todas las fuerzas. Esto se vuelve un algoritmo. Haga el diagrama de cuerpo de fuerzas y empiece a sumar en los ejes. Y la tercera es la ley de reacción, de acción y reacción. Yo empujo esto, yo empujo este tarro y el tarro también me está empujando a mí. Es la misma fuerza, pero no es la misma aceleración. Si yo empujo a mi hermanita pequeña, si nos estrellamos, ¿quién va a salir a volar? Mi hermanita, ¿cierto? Pero si la fuerza es la misma según Newton, ¿por qué yo no salí a volar? Por la masa. La fuerza es la misma, pero la aceleración es diferente. Eso es lo que quiere decir esta vaina. Y ya, yo creo que podemos dejar acá. Siguiente clase es el parcial. Estén pendientes de los anuncios, como siempre. Y ya, y ahí seguimos. Nos vemos de hoy en 8. Hasta luego. Con gusto.